Mis amores de cuarto grado, muy buenos días. A continuación les voy a hacer la presentación de las clases que hemos realizado de manera sincrónica, en la que han asistido varios de ustedes y hemos trabajado el tema de la narración y sus clases, ¿sí? Esta presentación corresponde a los días lunes 20 y martes 21 de abril para los grados en los que he estado interactuando. Si de pronto en algún grado no hemos terminado, pues vamos a ir avanzando y en la misma clase retomamos cierta parte de esta presentación. A continuación vamos a hablar de lo que es o de lo que ha sido para nosotros a lo largo de nuestra infancia la narración, ¿cierto? Vamos a iniciar recordando que a través de la edad, de nuestra corta edad, hemos descubierto que hay una infinidad de textos narrativos que nos dejan a nosotros huella, que nos permiten a nosotros recordar nuestra infancia y a pesar de que estamos pequeños, lo recordamos también en nuestros primeros años. Tenemos por ejemplo aquí Blancanieves y los 7 enanitos, Caperucita Roja y el lobo, ¿sí? Acá tenemos otras, por ejemplo aquí está el gato con botas, el flautista de Hamlet, la Bella Durmiente, ¿sí? La Bella y la Bestia, la gallinita de los huevos de oro, Ricitos de Oro, que está acá también, y acá alcanzamos a ver a parte de lo que era Jack y los frijoles mágicos. Estos son textos de corte narrativo, ¿cierto? ¿Y por qué son textos de corte narrativo? Porque nos narran hechos que pueden ser reales o pueden ser imaginarios. ¿Y cómo surgen esos tipos de textos o de escritos literarios que son narrativos? Vamos a observar estas 4 imágenes detenidamente y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas 4 imágenes es el escenario perfecto para un cuento de misterio, de intriga, de algo que puede ser inexplicable? ¿Cuál sería la imagen que más se ajuste a un cuento de misterio, el escenario? Si miramos acá tenemos una ciudad, un bosque, una casa, ¿sí? Pero miren esta, un castillo gris, una luna llena, oscura la noche, fíjense en el árbol, en la lechuza. Todo esos forman parte de un escenario de qué tipo, para qué tipo de cuento, ¿cierto? Para un cuento de misterio. Porque de ahí partimos, de algo que de pronto pueda surgir de la imaginación del autor. Por ejemplo, en las clases me decían algunos niños, profe, claro, ¿no ve que acá habitaba y ahí vivía también el príncipe que había sido embrujado y convertido en la bestia? Y ese palacio y todo el reino del príncipe había quedado en completa oscuridad. Muy bien, eso es cierto, muy bien. Entonces, fíjense que nosotros siempre que vamos a mirar o que vamos a leer un cuento o una narración, siempre miramos y debe contar con esos ingredientes que sean misteriosos, fantásticos. Bueno, analicemos la siguiente situación. Vamos a leer el enunciado y a justificar cuál sería la respuesta correcta. En un cuento de misterio pueden suceder hechos. ¿Cómo pueden ser esos hechos? Cotidianos, algo que suceda siempre, normalmente en cada una de nuestra vida. Divertidos, ¿será que los personajes viven situaciones alegres, se sienten felices? Inexplicables, algo que los seres humanos no podamos explicar. O agradables, sería que de pronto la Cenicienta, con ese trato que tenía con su madrastra y sus hermanastras, estaría sintiéndose bien, sería agradable, ¿cierto? Entonces miremos que aquí nos habla de un cuento de misterio, ¿Cuál sería el ingrediente principal? Lo inexplicable, ¿sí? No lo podemos comprender, pero el autor nos cuenta ese tipo de hechos que pueden ser inexplicables para la vida humana, pero que en un cuento de misterio pueden ser verídicos, según como lo vea el autor. Por esta razón es muy importante que recordemos qué es narrar. Cuando nosotros narramos,
contamos o relatamos hechos que pueden ser reales o imaginarios, que le ocurren a diferentes personajes y en donde se desarrolla las situaciones en un lugar, en un espacio, en un tiempo determinado. Eso es narrar, ¿sí? Historias, relatos, contar. Fíjense, de ahí, de la narración, sale lo que son los textos narrativos. Y esto nos viene a identificar que los textos narrativos relatan historias, eventos, sucesos que pueden ser imaginarios o reales y que han ocurrido en determinado lugar. Algunos de estos ejemplos pueden ser los cuentos, las fábulas, las novelas, los mitos, las leyendas. Esos son textos narrativos literarios. Pero también hay otros tipos de textos que son narrativos, pero no son literarios, como la biografía, la autobiografía y la noticia. Recordemos algo muy importante: los textos narrativos literarios se caracterizan porque relatan cuentos, hechos imaginarios, algunas veces que contienen elementos de la realidad. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a leer algunos ejemplos de textos narrativos literarios. Miremos este, dice: el lobo y el cabrito. Un cabrito había salido de paseo por el campo. Tuvo la mala suerte de encontrarse con un lobo que de inmediato lo atrapó. Al verse prisionero, el cabrito le imploró: «Señor lobo, puesto que no tengo esperanzas de vivir porque la muerte me espera, toque la flauta y yo bailaré para que se divierta antes de su banquete». «Petición aceptada», dijo el lobo. Entonces se puso a tocar y el cabrito a bailar alegremente. Estaba el lobo tan emocionado que no se dio cuenta de que la música también era escuchada por unos perros que estaban cerca, y al oírla corrieron al lugar. Al ver el lobo a los perros, salió corriendo para escapar de ellos y dejó libre al bailarín. Fíjense algo acá, mis amores. Fíjense que acá el cabrito se encuentra con un lobo, es un hecho real. Eso sucede en la naturaleza. Pero los animales conversan, tocan la flauta, bailan, hablan, piensan. No, ¿cierto? Esos son hechos imaginarios. ¿Por qué son hechos de la imaginación? Porque el autor, el escritor, se los imagina y es como el ingrediente que llama la atención al lector. Por eso se llama hechos de la imaginación. Ahora vamos a leer otro texto: los Ibo y la muerte. Para los indígenas Ibo de Nigeria, el mundo fue creado por el gran espíritu Chukwu. Después de crear a la humanidad, envió a un perro para que les dijera a los primeros pobladores que si alguien moría, tendieran su cuerpo sobre la tierra y lo rociaran con cenizas para devolverlo a la vida. Pero el perro tardó en llegar. Chukwu envió a una oveja que equivocó el mensaje y les dijo a los hombres que debían enterrar a sus muertos. Cuando el perro llegó, ya era demasiado tarde. Nadie le creyó. De este modo llegó la muerte a los seres humanos. Esto es una narración, una de tradición oral. Tradición oral es porque se va contando siempre de un pueblo a otro, ¿sí? Miremos cuál es el hecho real. Debían enterrar a sus muertos, eso sucede en la realidad. La muerte llega a los seres humanos. Pero fíjense que acá hay hechos de la imaginación. El perro habló, había un espíritu, ¿sí? Tardó mucho tiempo en llegar y equivocó el mensaje, la oveja a la que le correspondió como hacerle el favor al perro. Lamentablemente no se pudo lo que se esperaba, ¿cierto? Ese es un hecho de la imaginación. Veamos algo muy importante. La narración tiene una superestructura. Si por ejemplo nosotros hablamos de que para que sea una narración debe tener el inicio, el nudo y el desenlace. Clave esos tres elementos importantes, en donde aparecen en el inicio los personajes fundamentales o importantes, el protagonista, el lugar, el tiempo donde se presentan los hechos de la narración para que el lector tenga como una idea del contenido de lo que va a leer. Luego aparece un nudo.
momentos en donde se presenta el conflicto, el problema, algo inesperado que provoca como un desequilibrio dentro de la narración y que es el momento en el cual el lector despierta más y más el interés para continuar leyendo. Y finalmente se presenta el desenlace, en donde se resuelve la intriga, en donde se resuelve la situación o el problema. Esos son los tres elementos fundamentales de la estructura de la narración. Ahora, tenemos otros tipos de textos que son los textos narrativos no literarios. Cuando no ocurren hechos en el cual son realmente de la imaginación, sino son eventos que se han presentado en la realidad, ¿sí? Son situaciones que son reales. Por eso se llaman textos que no son literarios, pero son narrativos, ¿sí? Por ejemplo, los textos no narrativos como las biografías, cuando nos cuentan o nos relatan la vida de alguien, el suceso de alguien. Eso es súper importante que lo tengan ustedes en cuenta. Las autobiografías, cuando yo escribo mi propia vida, dónde vivía, qué conocí de las personas con las cuales yo tengo conocimiento, súper importante que lo tengan en cuenta. Esto nos informan de manera objetiva los eventos que han ocurrido en la realidad a una persona, el lugar donde nació, cuáles eran sus padres, todo eso, ¿sí? Eso forma parte de los textos no literarios. Vamos ahora a realizar las siguientes actividades. Van a leer del libro de contenido en la página 67 y vamos a comparar los dos textos en una socialización de clase con tus compañeros. Entonces, aquellos estudiantes lo vamos a leer y vamos a mirar qué pasa, si será de género narrativo literario o de género narrativo no literario. Ahí se encuentran los textos para que ustedes los puedan leer. Está 31 minutos de Rock al Parque 2019. Ahí habla de unos organizadores que han querido organizar un festival, ¿sí? 31 minutos de programa infantil. Lean muy bien ese texto y miremos que ese texto nos está presentando una noticia. Léanlo bien, separen cada uno de los puntos y fíjense que informa sobre los datos básicos de un hecho, ¿sí? ¿Quién? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurre? ¿Quién participa? ¿Cuándo y dónde? Todas estas preguntas se resuelven a través de la lectura, ¿sí? Es muy importante que lo leamos para que identifiquemos quién participa, quiénes fueron los organizadores, ¿sí? En dónde sucedió, cuándo sucedió, a quiénes le sucedió, ¿sí? Entonces, fíjense que nos están dando un formato diferente a lo que es una narración literaria. Es diferente. Ahora bien, miramos por acá a María Fernanda Heredia. Dice que ella nació en Quito, en Ecuador, el 1 de marzo de 1970 y escribe algunas situaciones de su vida en donde nos cuenta que escribe para los niños, que es diseñadora gráfica, que ha recibido varios premios como el de Darío Guevara Mallorca, que obtuvo un premio latinoamericano en literatura infantil. Estas situaciones que vemos acá, vemos que es una biografía, es la vida de una escritora, ¿sí? Presenta los hechos importantes de una persona que se destaca en nuestra sociedad. Por eso es de corte literario, no, narrativo no literario, ¿sí? Ahora finalmente vamos a mirar la conceptualización. ¿Sí? Ustedes se pueden dar cuenta, tenemos textos narrativos literarios y no literarios. Y podemos encontrar el cuento, la novela, el mito, la leyenda y la fábula. Y los no literarios, la biografía, la autobiografía y la noticia. En las clases, en las próximas clases, vamos a profundizar un poquito más sobre cada uno de estos tipos de textos. Este mapa conceptual es muy importante que lo registren en sus cuadernos, ¿listo? Para que les quede como parte de la clase. Mis amores, los quiero mucho, hemos terminado la explicación y en otra oportunidad les enviaré otro video explicativo sobre estos tipos de